Y vamos a nuestra segunda entrevista, que ya está aquí acomodado en el estudio de Radio La Clave, don Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la UTEM, director ejecutivo de RPBM Consultores. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Tú ya habías estado acá. Exactamente. Sí, ya me parecía la cara conocida. Así que, bueno, la idea un poco de hablar con Rodrigo es hacer un repaso y cuáles son las cosas que hay que mirar a nivel económico, tanto en Chile como afuera. Y bueno, esta semana viene un poquito marcada por la polémica del informe del Banco Central que mostró la semana pasada, ¿no es cierto? Este informe que hace siempre, ¿no es cierto? Pero la polémica está basada básicamente en torno al tema laboral, ¿ah? Y eso ha producido bastante escozor en el gobierno. El presidente Gabriel Boric salió a criticar un poco esta percepción del Banco Central liderado por Rosana Costa de que básicamente todos los temas legislativos nuevos que han habido en el último tiempo han producido un problema en términos laborales, ¿o no? Bueno, sí, exactamente. La verdad es que más que una percepción es una investigación, ¿no? No es una percepción, no es una opinión que emitió el Banco Central, ¿no? Hay una investigación. Hay dos investigaciones en particular que se realizaron en el año 2024 y el año 2025 intentando revisar cuáles son los efectos de esta medida. Y la verdad es que es bastante de manual. O sea, uno cuando estudia en la universidad le dicen, mira, si sube el sueldo mínimo y sube mucho, va a generar ciertos elementos, y la verdad es que se cumplen estos elementos. Evidentemente que la discusión aquí está, y donde yo creo que se equivoca el presidente en poner en cuestión lo que está planteando el Banco Central. Uh-huh. Especialmente, primero que todo, porque no tiene, creo yo, las competencias técnicas para diferir de lo que está planteando el Banco Central. Insisto, son dos estudios tremendamente complejos, bastante bien desarrollados, muy robustos, donde las conclusiones que arroja son conclusiones bastante, insisto, de manual. O sea, si tú subes mucho el sueldo mínimo, va a generar algún impacto que puede ser mayor o menor, y lo que intenta es básicamente medir esos impactos que dice, si efectivamente se observan, no son tremendamente importantes, pero sí tiene un impacto. Primero que todo, genera presiones inflacionarias. Segundo, genera un encarecimiento de la contratación para las empresas. Entonces, yo creo que es bastante evidente el efecto, y a mí me produce un problema el cuestionamiento que realiza el presidente Boric, en este caso a una investigación del Banco Central. Ahora, los cuestionamientos del presidente Gabriel Boric finalmente no tienen... O sea, son importantes, pero no tienen un peso un poco con respecto a posibles decisiones que tome el Banco Central más adelante, especialmente tomando en cuenta que en diciembre viene la próxima reunión de política monetaria, ¿no es cierto? Sí, así, o sea, la verdad es que no deja de ser más que una opinión que plantea el presidente de la República. Dice que él discrepa de esta opinión. Insisto, no es una opinión, es una investigación, dos investigaciones. Sí, claro. Una que es el 2024, donde mide los primeros efectos de los aumentos del salario mínimo y de los 40 horas. La ley de 40 horas. La ley de 40 horas. Y además, de hecho, expresa el estudio que no se puede medir, pero sí hay que tenerlo en consideración, o no se puede tener en claro cuáles son los efectos tan importantes, pero destaca la implementación de la inteligencia artificial. ¿Cómo así? La creciente automatización. ¿Ya? Hace referencia al aumento en las necesidades de las empresas de contar, por ejemplo, con automatización contable, con automatización financiera, que evidentemente tiene un impacto sobre el mercado laboral. En realidad el estudio lo que hace es, quiero ver qué es lo que está pasando con el mercado laboral, y dice, quiero ver qué es lo que pasa con el aumento en las horas de trabajo, o sea, con la disminución de la hora de trabajo, con el aumento del salario mínimo, y además cómo podría afectar, o si es que es relevante o no relevante en este caso, la creciente automatización que estamos observando en los diferentes puestos de trabajo, y observa que los tres son elementos que tienen implicancia. En el caso del salario mínimo, busca cuantificar los efectos, y además llega a conclusiones bastante interesantes, sí, que insisto, son bastante de manual. Yo, de hecho, si no recuerdo la entrevista que tuvimos la otra vez, algo estuvimos avanzando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a quién afecta más? A aquellas personas que tienen salarios menores. Claro. Es más, dice, para aquellas personas que tienen mejores niveles educacionales, por tanto mayores ingresos, el efecto es positivo. El efecto de la automatización, por ejemplo, es positivo para ellos. Y evidentemente negativo para aquellos que tienen menores grados de formación. Segundo, dice, el aumento del salario mínimo evidentemente también afecta mucho más a aquellos que tienen el salario mínimo que a aquellos que tienen un poquito más. Hace una medición bien interesante. Dice, aquellos que tienen salario mínimo, aquellos que tienen un poco más del salario mínimo,
que cuando se produce esta modificación sí se les afecta su salario, y aquellos que están sobre el salario mínimo, pero que están, no sé, los 600, 700 mil pesos, y que no se van a ver afectados. Y evidentemente el impacto que tiene mayor es sobre las personas que tienen el salario mínimo, donde incluso cuantifica cerca de un 10% las probabilidades de no encontrar empleo nuevamente. Entonces sí, efectivamente tiene un impacto. Y insisto, el estudio es bastante robusto, muy interesante, en el 2024 y ahora se actualiza al 2025. Y ahí la ley de 40 horas, ¿dónde entra o cómo influye como factor determinante también en estas conclusiones que emite el Banco Central en base a estos estudios? Porque uno del salario mínimo lo podría entender, la automatización también, pero ¿cómo entra dentro del panorama la ley de 40 horas? En este caso el estudio solamente lo menciona, no hace una medición como si lo hace con el salario mínimo, pero mira, lo que hacemos nosotros en nuestra consultora es precisamente asesorar a pymes fundamentalmente. Y hoy día las pymes evidentemente son aquellas que se han visto más afectadas con este tipo de situaciones. Entonces evidentemente hoy día cuando te toca desarrollar un proceso de contratación es mucho más complejo, claro, porque el costo ha aumentado para las pymes. Claro, normalmente cuando la gente conversa de legislación laboral, todo eso, normalmente está esta visión de la gran empresa y con los trabajadores donde hay una asimetría de poder gigante. Pero la verdad es que si nos vamos a la realidad, las pymes contratan el 60-70% de la población. Sí, claro. El 50%. No tienen esa espalda de las grandes corporaciones. Exactamente. El salario mínimo lo paga la pyme. Por tanto, ¿a quién se afecta realmente o quién sufre más con este tipo de situaciones? Las pymes. Entonces, efectivamente, las pymes hoy día, como tienen que desarrollar un proceso de contratación, se le han encarecido bastante, insisto. Que está perfecto. Si acá el punto vale, hicimos salario mínimo. ¿Era necesario? Absolutamente necesario. O sea, yo creo que quien diga que no era necesario aumentar el salario mínimo es ridículo. Lo de las 40 horas, ¿es necesario? Absolutamente necesario también. Trabajamos un montón de horas. Perfecto. La reforma de las pensiones, que también incrementa el costo de contratación para los trabajadores. ¿Es necesario? También, para la pyme. ¿Es necesario? Es necesario. El tema está en cómo hacemos que esto, que insisto, de manual va a tener un efecto negativo sobre el mercado de trabajo. ¿Cómo hacemos para que esto no tenga un efecto tan importante? O sea, en el fondo, lo que tú planteas, Rodrigo, que a lo mejor toda esta legislación fueron muchas en un corto periodo de tiempo, ¿no? Porque además hay que alegar legislaciones que son totalmente válidas, que también fueron en el último año, como la ley Karin, como la ley de datos personales, que tiene que empezar a implementarse, estar lista el 2026 en las empresas. O sea, en el fondo puede ser que haya habido un exceso de legislación. Operación de las empresas, ¿no? Pero claro, tal como mencionábamos, hay muchas de estas que efectivamente son necesarias. Son muy necesarias porque, insisto, aumentar el salario mínimo es necesario para la población. Las 40 horas yo creo que es necesario. El problema está cómo hacemos para que esto no tenga un efecto tan negativo, porque, insisto, de manual va a tener un efecto negativo. O cómo lo transformamos. Y acá es un asunto mucho más profundo que tiene que ver con productividad. ¿Cómo hacemos que los trabajadores seamos más productivos? Y desde esa perspectiva, de la misma manera como hay una política pública aumentando el salario mínimo, como hay una política pública disminuyendo la cantidad de trabajo a 40 horas, debe existir una política pública que lo que esté buscando es precisamente hacer que el país sea mucho más productivo. Tal cual. Y en eso necesitamos dos cosas fundamentales. Pasar del 0,28% que estamos invirtiendo en I+D a cifra relativamente decente, o sea, decente estoy hablando que sería un 0,7, un 1%, para poder innovar y de esa manera vamos a ser más productivos. Que insisto, un 0,7 sigue siendo malísimo, pero es más del doble de lo que estamos haciendo ahora. Eso por un lado, ¿no? Es tremendamente relevante. Y segundo, tenemos que capacitar a los trabajadores. Y ahí tenemos que desarrollar un plan que reúna al Estado con las empresas y los trabajadores, porque el Estado efectivamente es quien tiene que conducir este proceso, insisto, como política pública, tal cual como las 40 horas, tal cual como el salario mínimo. Los efectos que va a tener sobre el crecimiento económico son gigantescos, primero que todo. Entonces, tiene que conducirlo. De esa manera, también tiene que tomar a los empleadores, que muchos empleadores tienen temor a capacitar a sus trabajadores, porque sus trabajadores después se van a ir, hay una serie de cosas. Claro. Y también los trabajadores. La rotación laboral, digamos. Exactamente, pero también los trabajadores, también hay que convencer a los trabajadores de que esto es positivo. Efectivamente, hay franquicia, hay una serie de elementos que ayudan a la capacitación, pero hoy día necesitamos que sea mucho más potente. Insisto, hay muchas herramientas hoy día de automatización. Y eso es necesario, que los trabajadores menos capacitados
las adopten, porque solo de esa manera no van a perder sus puestos de trabajo, vamos a poder ser mucho más productivos. Entonces necesitamos ese tipo de política, ese tipo, pero que no sea solamente una franquicia y que quede ahí y que la gente no la utilice. Necesitamos que sea utilizada, necesitamos que los trabajadores y los empleadores se reúnan para poder hacer que este país sea mucho más productivo. Y yo creo que de esa manera vamos a hacer que los efectos de estas políticas públicas que son necesarias no sean negativos. Claro, perfecto. Estamos hablando con Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM, además director ejecutivo de RPBM Consultores, viendo un poco el panorama a nivel nacional. Y ahora vámonos al otro tema que es uno de las claves a nivel más global, que es el tema de la reunión de la FED. Este miércoles se reúne la FED para ver si finalmente va a haber noticia en lo que es la tasa, ¿no es cierto? Bueno, obviamente el presidente Donald Trump lo único que quiere es que la bajen, pero Jerome Powell ahí está, igual que Rosana Costa acá, viendo los datos, tratando de no influenciarse a nivel político. ¿Qué deberíamos esperar de la reunión de la FED de esta semana? ¿Cómo están los mercados mirándolo? ¿Cómo está la economía mundial mirando esto? Mira, si la decisión fuera 100% técnica, a lo menos se mantendría la tasa. Claro, a lo menos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando, vuelvo a insistir, lo mismo, casi de manual, decimos, mira, si se generan aranceles, lo que va a producir es que el consumidor va a tener que pagar precios más caros. Los precios se elevan, inflación. Y efectivamente lo que se observó durante el último tiempo, durante la última semana, se hizo una investigación, no me recuerdo quién la desarrolló, pero la estuve revisando el fin de semana, y precisamente lo que planteaba esta investigación, decía, mira, revisamos los precios de aquellos bienes importados y revisamos los precios que se producen en Estados Unidos. Ya, tomando en cuenta todo el tema arancelario. Exactamente. Claro. Y los precios importados crecieron con mucho más velocidad de lo que crecen los bienes importados. Claro. Por tanto, y eso explica las tendencias inflacionarias. Claro. Entonces, lo que estamos observando es que los efectos de los aranceles se está recién comenzando a observar. Porque habían estimaciones que decían que las familias norteamericanas van a pagar $2,000 extras en productos anuales. Sí. Entonces, claro, acá lo que estamos observando es eso. Entonces, si estamos observando un país que tiene presiones inflacionarias, que se espera que en el mediano plazo estas presiones inflacionarias aumenten, no debiésemos esperar una rebaja en la tasa de interés. Pero aquí hay políticas súper importantes. El presidente Trump tiene un poder súper fuerte. Entonces, la verdad es que, insisto, si fuera técnicamente, yo creo que debiese mantenerse a lo menos. Pero aquí hay políticas muy importantes por medio, así que no sé qué es lo que podría pasar. Pero los analistas, ¿qué están mirando? ¿O qué están preveyendo? La mayoría está previendo que se va a quedar ahí. Sí. Pero insisto, aquí lo que ha pasado en Estados Unidos es tan imprevisible. O sea, yo no sé si alguien a esta fecha del año pasado hubiese dicho vamos a tener aranceles en Estados Unidos con todo el mundo. Claro. Entonces, o sea, Brasil tiene 50% todavía. Claro, exacto. O sea, yo no sé si alguien hubiese adelantado que a lo mejor Donald Trump o Estados Unidos iba a invadir Venezuela. Claro. O sea, hay una serie de elementos que hacen que esto sea bastante imprevisible. La gracia, entre comillas, de la economía es que uno más o menos puede ir previendo cuáles son las cosas que vienen. Hasta que se nos mete la política en medio. Claro. Cuando tenemos política en medio es absolutamente imprevisible. Y además cuando tenemos presidentes que tienen este nivel de poder y toman decisiones bastante impulsivas muchas veces, orientadas a su objetivo. Si nosotros analizamos, yo no estoy de acuerdo con las políticas de Trump en general, pero evidentemente tienen una lógica. Claro. Y es evidente hacia dónde apuntan. Entonces, bajo esa lógica, insisto, yo creo que lo que debería pasar es que se van a mantener las tasas a lo menos. Pero como aquí la política está tan potente, está actuando de manera tan importante, perfectamente podríamos esperar una rebaja de la tasa de interés. Además que, no sé cómo influye, pero justamente China acaba de mostrar las cifras de su economía y bajó el consumo, bajaron las compras de nuevas viviendas, bajó la producción industrial. Claro, son décimas de puntos, pero están bastante preocupados en China. Yo creo que eso también está dentro del panorama que tiene que ver con estas fichas de cómo se está moviendo la economía global, principalmente con los dos principales actores, que es China y Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, efectivamente. O sea, insisto, era como esperar, ¿no? Estados Unidos finalmente, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando generar una mayor cantidad de producción interna, lo cual no es automática. Pero sí, al momento de tú plantear los aranceles, lo que vas a hacer es que si tú comprabas 100, vas a comprar menos de 100 ahora. Entonces, ¿y a qué le vas a comprar? Al productor. Por tanto, el productor se va a ver afectado.
quien era el principal proveedor de Estados Unidos, en este caso China. Por tanto, sí se va a ver afectado. Ahora, un poco la gracia que tiene China, que al ser un gobierno bastante autoritario desde esa perspectiva, genera planes súper importantes, claro, y saca plata de algún lugar y empieza a activar la economía. Claro, las políticas son centralizadas, digamos, absolutamente. Claro, exactamente. Entonces va y plantea política y saca dinero y hace una cosa. Entonces la verdad es que además las cifras chinas, no sé, yo he analizado las cifras chinas y muchas me producen mucha duda. Por ejemplo, para tiempos de pandemia, todos los países mostraban caídas importantísimas en el empleo, China no. Todos mostraban caídas importantes en la actividad económica, menos China. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo todo el mundo va a tener un efecto y China va a tener un efecto al contrario, sube? Entonces, por eso yo a las cifras chinas siempre las veo con un poco de atención, pero sí es evidente que se tenía que producir un efecto negativo, en este caso por los aranceles de Estados Unidos, porque dejaron de comprarle. No todo, pero sí hay algún efecto debe tener. ¿Qué otras cosas deberíamos estar pendientes en la economía durante esta semana? Bueno, que en Chile obviamente tenemos 2 días libres, pero ¿qué otras cosas deberíamos ponerle ojo? Es que fundamentalmente tiene que ver hoy día con lo que va a pasar en Estados Unidos, sí, ¿cierto? Tenemos que seguir viendo lo que pasa con China siempre. China hoy día es nuestro principal socio comercial. Yo creo que fundamentalmente eso. En Chile hoy día ya están todos pensando en 18. La empanada. Es como una semana que no se trabaja prácticamente. Sí. Ya empezamos en esta época donde no, todo lo vemos después del 18. Las decisiones después del 18. Exactamente. Sí. Entonces la verdad es que es como un stand-by. Pero sí tenemos que estar pendientes fundamentalmente. Yo creo que lo más relevante es lo que pasa en Estados Unidos y las otras cifras de siempre, ¿no? Cómo se comporta el cobre, cómo está el petróleo, pero en general no debiese haber una semana conflictiva donde pudiésemos observar incrementos importantes ni en el tipo de cambio, ni en el petróleo, ni modificaciones muy importantes en el cobre. Por tanto, debiera ser una semana más o menos estable. Perfecto, Francisco. Perdón, te confundí de nombre. Es que tanta gente que hemos entrevistado hoy día. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM, además director ejecutivo de RPBM Consultores. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Que tengas una buena semana y que celebre con los tuyos estas fiestas patrias como se lo merecen. No, gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos. Y ya viene Emprender es Clave, el espacio donde